día de hoy. Les recuerdo que iniciamos la discusión con el considerando número 8, donde decía en la sentencia de la reelección que el juez lo único que podía hacer era aplicar la ley. Eso es lo único que él puede hacer. Él no puede reformar la ley. Esa pregunta que se hace un montón de ¿por qué? ¿Por qué el Congreso tuvo que hacer una nueva ley electoral? ¿Por qué el Congreso tuvo que reglamentar diferentes tipos de situaciones adentro de esa ley electoral? Y la respuesta es justamente por la sentencia de la reelección, porque la reelección, dice la sentencia, tiene que ser dada en Honduras por el hecho de que nosotros tenemos ese compromiso internacional que dice elegir y ser electo. Muchos de mis colegas me dicen a mí, sí, pero existen juristas que dicen que elegir y ser electo no significa reelección. Y les digo yo, no, pero es que yo me puedo parar en la esquina también y yo puedo escribir libros también y yo puedo hacer muchas cosas también. Y eso no significa de que esa sea la realidad. Eso no significa de que yo en algún momento pueda decir, y según lo que yo pienso, esto es lo que tiene que ser ley. ¿Ok? Para eso tiene que haber un proceso, para eso tiene que haber mínimo un caso legal. Y quiero que se imaginen qué significaría. Recuérdense que aquel entonces em, uno de los que interpone la inconstitucionalidad era el que en vida fue el presidente Callejas. Y el presidente Callejas, ustedes saben que ese poder político que tenía era admirable realmente. O sea, opinión aparte de cómo él fue de presidente y qué es lo que él hizo y no hizo, él como político tenía un don de gente que era impresionante realmente. O sea, yo recuerdo anécdotas que a mí me cuentan de Callejas de que él, por ejemplo, llegaba a las ciudades pequeñas de Honduras y andaba atrás de él al alcalde y le andaba preguntando, ¿cómo se llama el fulano? ¿Cómo se llama el sotano? Ellos tienen hijos. Y entonces llegaba y le decía, hola Miriam, ¿cómo está? Qué gusto conocerla. ¿Cómo está su hija Sofía? Y Miriam quedaba, wow, ¿y él cómo sabe que yo tengo una hija Sofía? Y se ponía a hablar con usted y luego le decía, a ver, Keren, usted que vende aquí en su puesto de baleadas y café, ¿verdad que usted sabe hacer el café que a mí más me gusta? Y entonces Keren venía y le hacía el cafecito y le servía el cafecito y resulta de que tal vez le puso a saber ni qué, pero él lo probaba y decía, uy, qué café más rico el que hace usted. Entonces ese don, ese es un don, o sea, eso no todos lo tenemos, esa personalidad para poder atraer a la gente y que usted le caiga bien a la gente, eso no es algo que de la noche a la mañana uno desarrolla, eso no es algo fácil, sino que eso es una cuestión de poder, literalmente, eso es lo que lo llevó a él al poder. Les recuerdo que también la facción que él tenía, que se llamaba Monarca, la facción que él tenía, estaban, bueno, de hecho, corrieron para una reelección del presidente Callejas, solo que en ese momento todavía no se permitía y entonces pusieron en la cabeza, así como cuando Maduro pusieron a Cosenza, pusieron en la cabeza al primo de Callejas, a Carlos Roberto, vamos a ver cómo se llama él, Carlos Roberto, ¿quién me quiere recordar el apellido de él? Carlos Roberto, que es primo hermano de Callejas. Wow, se me va el nombre. Castillo, Carlos Roberto Castillo, así se llama. Entonces, Carlos Roberto Castillo corre para la presidencia. Impresionantemente, estando Callejas en Estados Unidos con un brazalete, un grillete alrededor de su tobillo, siendo juzgado por crímenes, saca una cantidad enorme de votos para su reelección. Óigame, eso le tiene que decir a usted qué tipo de poder de convencimiento tenía Callejas. Entonces, ¿ustedes creen que si la Corte Suprema hubiera dicho, ¿sabe qué, señor Callejas? Usted no tiene el derecho a la reelección. ¿Usted cree que el hombre se hubiera quedado de brazos cruzados o hubiera ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir, fíjese que a mí se me está violando mi derecho humano de elegirme? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado?
¿Creen que él se hubiera quedado calladito y no hubiera dicho nada? ¿O creen que él realmente hubiera ido en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? A ver, Cristian, cuénteme qué cree usted que hubiera pasado. Abogada, voy en tránsito ahorita. Ah, Le ok. escuché en medio que hubiera hecho, si hubiera ido a la Comisión de Derechos Humanos, refiriéndose a quién, a Calleja. A Callejas. Imaginémonos que no le hubieran dado la sentencia de la reelección. Imaginémonos que lo hubieran declarado constitucional la prohibición de reelegirse. ¿Usted cree que ese hombre se hubiera quedado de brazos cruzados o usted cree que se hubiera ido a la corte a interponer un caso? ¿Qué cree usted que hubiera pasado, Cristian? Sí, lo más probable es que hubiese buscado instancias que se lo permitieran. Ok. Y nosotros, Eh, entonces, sí, y bueno, y si hubiese tenido controlada la corte que en su tiempo la tuvo, lo más seguro es que si hubiese buscado. Ando en el entonces, aeropuerto. sí, no se preocupe, Cristian. Entonces, Hubiese buscado maneras de conseguirlo por la vía legal, entre correcto, comillas. correcto. Él hubiera buscado la manera legal de buscar esa reelección, ¿cierto? Él hubiera dicho, miren señores, nosotros aquí estamos en una violación a mis derechos humanos de elegirme como presidente. Me están violando mi derecho humano. Eso es lo que él hubiera hecho. No digo 100% que eso hubiera hecho, pero si yo hubiera sido asesor de Callejas y le sale la reelección de la manera contraria, yo le hubiera dicho, ok, señor Callejas, siguiente paso, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que reglamentarlo? Porque es el Congreso, el Poder Legislativo, el único que tiene el poder de hacer ese tipo de reglamentación. El único que puede decir, miren señores, nosotros ahorita estamos ante un compromiso internacional y ese compromiso internacional nosotros tenemos que respetarlo. Entonces, si tenemos que respetarlo obligatoriamente, pues alguien tiene que hacer el reglamento que se refiera a esa reelección. Y el que tiene que hacer ese reglamento no es la Corte. Eso era lo que discutíamos ayer. Entonces, perdón, anteayer. Entonces hoy vamos a discutir qué dicen los considerandos 11 y 18. En el 11 nos dice que para resolver el problema planteado ante esta sala, y ahí se los pongo en otro color, debe interpretar la Constitución como un todo en el marco del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. En Honduras, debido a esta redacción, nosotros le llamamos de ambas maneras. Inclusive existen varios de mis colegas que le llaman de las dos maneras. Le llaman bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Pero en realidad, en los otros lugares que nosotros tenemos esta práctica, nosotros le llamamos ya sea bloque constitucional, bloque de constitucionalidad o bloque convencional. O sea que se puede decir de varias maneras, pero es exactamente lo mismo, considerando a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso también son principios que salen adentro de nuestra Constitución, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Entonces la Corte lo que les está diciendo ya de una manera tajante es, nosotros somos del criterio, la Sala Constitucional es del criterio, que nosotros lo que tenemos que hacer es tener un bloque constitucional aquí en Honduras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Tienen preguntas sobre esa partecita? ¿No? Ok. Entonces, básicamente adentro de una de las sentencias más importantes que tenemos en el país, más conocidas que tenemos en el país, ya la Corte Suprema por medio de su sala constitucional nos dice, nosotros creemos de que en Honduras existe el bloque constitucional. O sea que nosotros ya somos parte del criterio de América Latina de que nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar
la Constitución y los tratados como un todo. ¿Ok? Luego tenemos el considerando 18. En el considerando 18 nos dice, la Sala de lo Constitucional no tiene la atribución de reformar la Constitución. Su labor debe centrarse en la interpretación conforme del texto constitucional como un todo, a efecto de resolver el problema planteado mediante el bloque de constitucionalidad y la convencionalidad atribuida, sin invalidar con ello la función reformadora del poder legislativo. En otras palabras, nosotros lo que necesitamos es ver que parte de la Constitución son esos tratados y nosotros tenemos que respetar ese tratado. No podemos reformar la Constitución. Es decir, que en ningún momento, si usted va ahorita a OIM, a Guaymuras, a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma, a cualquier lugar donde usted puede encontrar la Constitución de Honduras en el Internet, por ejemplo, en la OEA, que tienen una copia, en mi Universidad de Georgetown, que tienen una copia electrónica, en la Universidad de Harvard también tienen copias de la Constitución de Honduras y sus reformas. En ningún lugar de eso va a decir, y sale una sentencia en donde la Corte, por medio de su sala, reforma este artículo. No sé si ustedes tienen esas constituciones en donde les sale nota al pie de página de cuándo fue reformado el artículo. ¿Alguno de ustedes tiene una de las que les sale así la Constitución? ¿Alguno de ustedes tiene una constitución que le salen esas notas al pie de página? Usualmente las imprime OIM de esa manera. Bien, creo que la respuesta es no, pero sí les recomiendo que vean que dentro de ciertas constituciones sale justamente en la nota al pie de página eso de cuándo fue reformada, qué día, por qué decreto, y le dice ciertas características como que decía antes. Usualmente ustedes lo miran en la clase de constitucionalidad en el artículo que permite el referéndum y el plebiscito, que eso se dio hasta el 2009. Antes del 2009 no existía la figura de plebiscito y referéndum en Honduras, constitucionalmente hablando. Esa reforma es bastante importante porque nos da esa habilidad a nosotros, al común ciudadano, de poder hacer peticiones de reforma o hacer peticiones de regresar a lo que antes había. Referéndum, regresamos a lo que antes había. Plebiscito, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, esa habilidad nos la da a nosotros, los ciudadanos hondureños. Entonces, nos dice la Sala Constitucional, yo no puedo reformar la Constitución. Yo lo que puedo es interpretar qué es lo que dice ese tratado internacional y aplicarlo a este caso en específico. Y en este caso en específico, a mí me están preguntando si esta obligación que nosotros tenemos en derecho internacional es o no es legal. Y yo lo que tengo que decir es que es legal por algo bien sencillo, porque como yo soy parte del bloque constitucional y nosotros ya hemos dicho que el bloque constitucional nos da ese mecanismo de defensa y nosotros obviamos todos esos mecanismos, entonces yo no puedo hacer algo más que lo que la ley me dice, que es dar la reelección. O sea, yo no puedo decir, sí, mire, yo respeto los tratados internacionales, Honduras lo firmó, no hay problema, pero en este caso a mí no me conviene porque esté en contra de lo que dice mi ley. No, yo no puedo decir eso, porque entonces Honduras estaría violando una obligación internacional. ¿Qué es el mecanismo de defensa que aún tenemos? Recuerdan que estuvimos viendo de que nosotros tenemos mecanismos de defensa, incluyendo el mecanismo de defensa de la reserva. Entonces, ¿qué tipos de reservas nosotros podemos tener? Existen dos tipos de reserva a los cuales Honduras puede ser parte. Existen reservas que son débiles y existen reservas que son fuertes. Las reservas que son débiles no permiten al Estado que realmente se defienda. Es decir, eh, es bastante genérica esta reserva, es bastante insuficiente a criterio de muchos nosotros esta reserva,
pero por lo menos es algo. Usualmente esa es la excusa que escucho yo, sí, pero por lo menos es algo. Invita, desgraciadamente, este tipo de reserva a que otros jueguen con nuestra ley. Y cuando decimos que otros jueguen con nuestra ley, eso lo que significa es, yo le estoy diciendo que yo tengo un problema con esto que yo acabo de firmar. Y tengo un problema con esto que acabo de firmar porque está en contra de mi constitución y mis leyes. Pero ahí yo no le estoy diciendo que yo no la voy a reformar. Ahí yo solo le estoy diciendo que está en contra de mi constitución y mis leyes. ¿Cómo se formula esta reserva débil? O cómo he visto yo que inclusive en las declaraciones que da Honduras se formula esta reserva. Usualmente dicen, Honduras acepta lo antes expuesto, excepto lo que esté en contra de la Constitución y las leyes de la República. Pero ahí yo no le estoy diciendo cuál ley, ahí yo no le estoy diciendo qué es lo que yo voy a aplicar, ahí yo no le estoy diciendo que para Honduras no vamos a aplicar el nuevo concepto que se tiene acerca de niñez, por ejemplo, o el nuevo concepto que se tiene acerca de mujer, el nuevo concepto que se tiene acerca de crimen. Entonces, como no hacemos esa observación, única y exclusivamente decimos Honduras acepta todo lo antes expuesto, excepto lo que esté en contra de la Constitución y las leyes, pues yo estoy invitando a todos los demás a que vayan a jugar con mi Constitución y mis leyes. Le estoy diciendo, si tú tienes suficiente poder o si una de tus ONGs tiene suficiente poder, ustedes pueden llegar a mi país y pueden pedirnos por las instancias legales, dicho sea de paso. O sea, yo no les estoy diciendo que ellos van a venir con un ejército o que ellos van a venir y van a tratar de hacerlo de manera ilegal o de manera errónea. Yo les estoy diciendo que ellos van a venir con abogados, ellos van a venir con activistas, ellos van a venir con tuiteros y van a venir con tiktokeros y van a hacer campañas para que nosotros cambiemos nuestras leyes, para que cambiemos la constitución misma. Eso es legal, ellos pueden hacerlo. Claro que pueden hacerlo. Tienen toda la habilidad del mundo de hacerlo. Entonces, yo ni siquiera le estoy diciendo que esté en contra de la constitución que esté en vigencia el día de hoy. Ni siquiera eso le estoy diciendo. Solo le estoy diciendo que esté en contra, todo lo que esté en contra de la constitución y las leyes de la república. ¿Por qué es importante hacer por lo menos ese tipo de reserva? Porque por lo menos en algo nos estamos defendiendo, en lo más mínimo, estamos haciendo el mínimo esfuerzo para defendernos, pero por lo menos lo estamos haciendo. Sí, o sea, por lo menos hay un precedente de que nosotros queremos defendernos, pero no es un precedente suficiente, no es un precedente suficiente fuerte. Entonces, ¿existen reservas que son fuertes? Sí. ¿Quién es conocido por hacer reservas fuertes? Estados Unidos de América. Ellos son expertos en hacer reservas, ellos las redactan de una manera clara, de una manera consistente con su política interna y su política exterior, consistente con las leyes de su propio estado. Obviamente, ellos tienen una cancillería que está, no solo que tiene muy buenos elementos humanos, sino que tiene también un financiamiento bastante grande. En otras palabras, pues yo puedo tener uno o dos abogados que estén muy bien pagados si yo represento a Honduras, por ejemplo, haciendo una labor de revisar todos los tratados, pero ellos tienen un departamento entero que solo esto hacen, que solo revisan esos tratados, revisan la ley, hacen las consultas, empiezan a hacer cualquier tipo de movimiento para ver quién podría ayudarme a redactar algo específico para este momento en específico, para que entonces se respete la ley de mi país. En otras palabras, obviamente yo no me puedo comparar con Estados Unidos de América si estoy en Honduras y tengo el presupuesto de Honduras. Hay que vivir en la realidad. Pero lo que yo sí puedo hacer es tener personas que son dedicadas, es tener personas que realmente a mí me van a ayudar, es tener personas que están entregadas a su trabajo. Esas personas que realmente son hondureños de corazón. Para eso yo necesito no solo que ellos quieran hacerlo, sino que sepan hacerlo. ¿Sí? No es suficiente que yo les diga, mire, yo amo Honduras y yo haría lo que sea por Honduras y yo quiero estar con Honduras y todo lo demás. Y entonces me dicen, ok, está bien, usted quiere ayudar a Honduras, usted quiere defender Honduras, coja un rifle y váyase a la frontera, váyase a dormir ahí a la isla del Conejo. ¿Ustedes creen que yo sobrevivo siquiera la primera noche solita en la isla del Conejo con un rifle?
¿Qué piensan ustedes? ¿Podría yo hacer eso? No, pues, ¿verdad? Dice Miriam que no. Y la respuesta está correcta porque yo soy niña de ciudad. Yo ni los zancudos y las hormigas aguanto. Ya se imagina yo solita en la isla del conejo. No estoy capacitada para hacerlo. Aunque yo quiera hacerlo, no estoy capacitada para hacerlo. Y eso solo los elementos, ¿verdad? La lluvia, el sol, los mosquitos, las culebras, yo no sé ni qué hay en esa isla, ¿verdad? Pero ya se imaginan si llega un, no sé, soldado salvadoreño, ¿qué tipo de reacción voy a hacer yo? ¿Cómo voy a reaccionar ante ese soldado salvadoreño que pueda querer ingresar a la isla del conejo? Voy a saber qué hacer, con quién comunicarme. Le disparo de un solo, se pueden imaginar, iniciaría una guerra si me mandan ahí. O sea que yo no solo necesito esas personas que estén comprometidas, sino que necesito que estén entrenadas. Y si no encontramos gente entrenada, tenemos que entrenarla. En otras palabras, eso toma tiempo, eso toma dinero. Entonces, no es de la noche a la mañana que lo vamos a hacer. Sin embargo, Cancillería antes sí lo tenía, en eso que nosotros llamamos la época dorada de Cancillería. La época dorada de Cancillería tuvo un increíble descenso cuando literalmente despidieron a todos los que trabajaban adentro de Cancillería, a todos, solo dejaron a uno trabajando en todo Cancillería, se pueden imaginar. No les estoy bromeando, eso es parte de la historia de Honduras. Cuando ellos despiden a todo Cancillería, desgraciadamente no dejan ningún récord de cómo era que ellos funcionaban. No dejan ejemplares de cómo era que ellos funcionaban. No dejan algo que nosotros podamos tomar como patrón o como ejemplo de cómo funcionaban antes. Y la razón que dieron para eso es porque a criterio de las personas que estaban en poder en ese momento, pues no servían. Ese era el criterio, no servían. Y como no servían, pues entonces no deberíamos de nosotros seguir lo que los que no servían estaban haciendo. Nosotros tenemos personas que sí son profesionales, que hablan varios idiomas, o sea, idiomas que ni siquiera yo nunca pensé en estudiar. Y cuando les digo yo nunca pensé en estudiar, pues cuando yo era estudiante, yo nunca pensé en estudiar mandarín, por ejemplo. Yo nunca pensé en estudiar japonés, por ejemplo. En estudiar alemán. Y sí tenemos personas en Honduras que sí estudian esos idiomas y sí lo saben manejar. Así como yo manejo el inglés, ellos manejan el mandarín. Y uno queda así como, ¿y vos en qué momento pensaste que esto sería una buena idea? ¿Y quién te apoyó para que sacara? O sea, preguntas muy importantes que es raro que nos las hagamos. Que hablan francés, que hablan ruso, inclusive. Tenemos personas que han estado defendiendo a Honduras, algunas de ellas sin salario, que lo hacen solo por amar a Honduras. Nosotros los vimos en el 2009, por ejemplo, que anduvieron haciendo cabildeos fuera de Honduras y lo hicieron de manera gratuita, algunos de ellos, algunos sí cobraron, pero algunos de ellos lo hicieron de manera gratuita. Y uno dice, puchica, o sea, ¿por qué no coger esa experiencia que ellos tienen y explotarla? O sea, acuérdense, ese primer método de solución alterna a las controversias, ese primer método que es la emisión, es bien importante, crear amigos, crear alianzas, tener esas relaciones. Pero la época dorada de Cancillería empieza en 1950 y termina en finales de los 90. Ahí es donde termina la época dorada de Cancillería. Nosotros estamos viendo que hay esfuerzos bastante interesantes de Cancillería actual, de poder profesionalizar Cancillería, pero aún así no hemos llegado a poder decir que hemos regresado a esa época dorada. Pero en esa época dorada, muchachos, nosotros sí hacíamos reservas fuertes, porque ya los teníamos capacitados. A esos profesionales que teníamos dentro de Cancillería ya estaban capacitados para hacer ese tipo de reservas. Y esas reservas que nosotros consideramos reserva fuerte, defienden al Estado verdaderamente. Y cuando decimos que defienden al Estado, quiero que ustedes recuerden algo bien importante. Nosotros decimos que defiende al Estado porque el que se compromete es el Estado. La República no es la que se compromete en esos tratados internacionales. El que se compromete en esos tratados internacionales es el Estado. Entonces, esa reserva protege al Estado de
desde el punto de vista legal, el que está en problema cada vez que a nosotros nos condenan a nivel internacional no es la República, es el Estado. Y muchas personas, a mí me preguntan, personas que no estudian derecho, que no son abogados, me dicen, pero, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que sea el Estado y que no sea la República? Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos en Honduras es, nosotros a nivel interno en el 2009 teníamos un presidente. Era el que manejaba el presupuesto, era el que manejaba quién quedaba en sus puestos de secretario de Estado, era el que manejaba la policía, era el que manejaba a las Fuerzas Armadas, era el jefe de todos los militares y todos los policías de Honduras. Además de eso, él podía ir a hablar con el presidente del Congreso de Honduras y era reconocido como el presidente del Poder Ejecutivo y podía ir a hablar con el presidente Avilés, creo que era en ese momento de Rivera Avilés, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Él podía llegar y hablar con él porque el presidente de la Corte Suprema de Honduras lo reconocía a él como el presidente y ese presidente era el presidente Micheletti. Recuerdo que se hacían colas. Les recuerdo que mi mamá en ese entonces vivía, pues yo vivía con mis papás, estaba soltera y ellos vivían, yo vivía en las Lomas del Mayab, que tiene vista pero perfecta a Casa Presidencial, a la antigua Casa Presidencial, porque ahora ya no está Casa Presidencial ahí, pero ahí estaba la Casa Presidencial en el bulevar conocido como el Juan Pablo II. Y entonces yo recuerdo que del cuarto de mi mamá se mira, o sea, directo, ¿verdad? A Presidencial y usted podía ver las colas que se hacían afuera de Casa Presidencial para irse a tomar la famosa foto con Micheletti. Eso lo recuerdo de manera, o sea, vívida, que hacían cola para irse a tomar foto con Micheletti. Inclusive los hondureños que vivían en el exterior mandaban por medio de Facebook videos felicitando a Micheletti, pero yo les hablo del hondureño común, de los mojados que estaban en Estados Unidos y decían, gracias, señor presidente Micheletti. O sea que nosotros a nivel interno, a nivel de república, reconocíamos a Micheletti, que dicho sea de paso, les recuerdo, perdió las elecciones internas de su propio partido, nadie lo quería. Es que esas son las cosas, ¿verdad? Y en ese momento político, él ganó tanto respeto, tanta amor del pueblo y de, obviamente, pueblo, policía, ejército, pero también de la población, del resto de nosotros, de los que vivimos con el pueblo del país, ganó admiración él. Y entonces había un montón, pero un montón de los que se habían venido de mojados a Estados Unidos y que se habían quedado de mojados en España, mandando su felicitación al presidente Micheletti. Y él era el que manejaba el presupuesto. Él era el que tomaba las decisiones. ¿Y qué sucedió afuera de Honduras? ¿Qué sucedió en los otros países? En los otros países, la mayoría de esos otros países dijeron que nuestro presidente no era Micheletti. Dijeron que nuestro presidente seguía siendo Mel Zelaya. Entonces, a nivel externo, el presidente del Estado de Honduras seguía siendo Mel Zelaya, aunque el presidente de la República seguía siendo Micheletti. Entonces, nosotros en Honduras vivimos en carne propia lo que es la diferencia entre el Estado y la República. Ahora, ¿qué significa cuando condenan a Honduras a nivel estatal? Pues eso puede significar una vergüenza, obviamente, ser condenado es una vergüenza, especialmente cuando nos dicen que hemos violado un derecho humano. Eso tiene que ser una vergüenza. Pero si esa condena además trae consigo que nosotros tenemos que pagar por ese daño que hemos causado, entonces eso ya significa para la República que nosotros de nuestros bolsillos vamos a tener que sacar ese dinero. Y muchas personas me dicen a mí, no, eso lo que significa es que el gobierno tiene que pagar. Pero ¿de dónde saca dinero el gobierno? El gobierno de Honduras tiene muy limitados los lugares de donde saca su dinero. El primero es de donaciones. Hemos tocado ese tema ya en esta clase, en donde nosotros vemos de que las donaciones vienen condicionadas muchas veces. En que nosotros vemos de que las donaciones no es que nos están dando dinero en efectivo que nosotros podemos usar para lo que queramos.
Entonces esa no la podemos usar para pagar condenas. El segundo lugar de donde recibe dinero Honduras, que en realidad es el número uno en las partidas presupuestarias que tenemos, en los análisis que nos han hecho ciertas ONGs y que inclusive salen publicados dentro del presupuesto, tenemos las remesas, esas que mandan los mojados, porque esos que se van legales es rarísimo de que manden de vuelta dinero. Son los mojados los que mandan dinero de vuelta. He leído varios estudios que dicen que el promedio normal de lo que manda un hondureño de vuelta a Honduras debido al COVID bajó bastante. He leído un informe que dice que ahorita lo que están recibiendo al mes, los que de lo del COVID, o sea, porque varios de los hondureños han perdido su empleo, varios hondureños que están de manera irregular en los Estados Unidos, de manera ilegal en los Estados Unidos, pues si los mismos ciudadanos de los Estados Unidos de América están sufriendo, ya se imaginan un mojado cómo está sufriendo con cuestiones de empleo, ¿verdad? Entonces la cantidad promedio de remesas ha bajado bastante, pero en su momento la remesa lo que significaba eran aproximadamente entre 250 y $500 al mes. O sea que estamos hablando de personas que no están ganando $100,000 al año. Estamos hablando de personas que están viviendo al día a día en Estados Unidos y mandan lo que pueden a su casa. De esos estamos hablando, de los mojados. Esos son los que mantienen a Honduras. Esos son los que hacen una de las grandes hazañas para poder mantener a muchos hondureños comiendo, educándose y todo lo demás. Y luego tenemos el tercer lugar, lo que ustedes me han escuchado muchas veces hablar, el bulto. Los que trabajamos y pagamos impuestos. No, abogada, pero yo solo soy profesora, yo no pago impuestos. Y yo los miro y le digo, ¿usted maneja un carro? Porque si usted maneja un carro, usted paga impuestos en esa gasolina que está usando. Y si usted compra en el supermercado, usted está realmente utilizando parte de ese pago se va en impuestos. Usted puede ir y compra en la supermercado y usted mira que dice, tanto gastó y tanto es en impuesto grabado. ISB 15% y abajo le ponen ISB 18%, por si acaso llevó algún lujo, dicen ellos, ¿sí? Entonces hay ciertos productos que en Honduras se venden que son considerados lujos, como por ejemplo el alcohol. El alcohol es considerado un lujo, entonces eso es 18% lo que va a pagar en ese alcohol. Eso es un impuesto. O sea que no es cierto de que usted no paga impuesto porque es profesora, por ejemplo. No, sí, paga impuesto en gasolina, paga impuesto en el pago, bueno, ya vieron, ¿verdad? Que ahora en ciertos recibos de los servicios públicos, por ejemplo, el parqueo, cuando usted va y se parquea en algún lugar, inclusive en el centro cívico gubernamental, porque me tocó ir hace poco, le sale tanto en el parqueo y tanto en impuestos sobre la venta. O sea que ahora hasta el parqueo tiene que pagar usted impuestos sobre la venta. O sea que sí, nosotros pagamos impuestos, aunque no piensen que están pagando impuestos. Que no sienten el trancazo, como me dijo a mí una vez una de las maestras a las que les doy clases, yo ya está bastante mayor, si no me equivoco, ya está en su práctica ella. Me dice, es que yo no siento el trancazo porque no me lo sacan directo de mi pago, no lo sacan directo de mi sueldo. Le digo, sí, usted paga un impuesto menos, le digo yo, pero al final del día usted siempre sigue pagando los impuestos. Entonces, a nivel de república, cuando nosotros nos condenan a que tengamos que pagar, nos están realmente condenando a que nosotros los hondureños paguemos. Por eso es que es tan importante defender al Estado. Es importante defender al Estado porque, número uno, lo necesitamos al Estado. Número dos, necesitamos que esté en buenas relaciones con los otros estados. Y número tres, en momento de crisis, en momento de condena, pues los que acabamos pagando los platos rotos somos nosotros, la República. Entonces, una reserva fuerte sí ha existido, Honduras la ha hecho, es parte de nuestra historia. Y estas reservas fuertes, que como les digo, el rey de las reservas fuertes es Estados Unidos, seguido muy de cerca de la Santa Sede, hace reservas excepcionales la Santa Sede, pues Honduras también las hacía, y estas reservas fuertes defienden verdaderamente al Estado. Usualmente son bien específicas y no admiten que otros ajenos a Honduras
vengan a tratar de cambiar nuestra ley. Eso es lo que hace una reserva fuerte. Y cuando les digo nuestra ley, estoy incluyendo ahí la Constitución de Honduras. Si ni siquiera vamos a permitir con una reserva fuerte que nos cambien un código, una ley o un reglamento, mucho menos que van a poder cambiar la Constitución de Honduras. Entonces, esa es una reserva fuerte. Es una reserva en donde realmente nosotros nos sentimos protegidos. Una reserva en donde nosotros realmente podemos decir, con esto usted no puede obligarme a mí a hacer algo que esté en contra de mi voluntad. Esa prohibición de elegir y ser electo, o sea, eso que la Constitución nos dice, usted no puede volver a elegirse, surge en 1982, es decir, con la Constitución más actual que nosotros tenemos. El tratado donde sale la disposición a elegir y ser electo es de los 70, de la década de los 70. Entonces, la pregunta que me hacen a mí muchos es, ¿cómo podemos hacer una reserva? Y la respuesta es haciéndola. Literalmente esa es la respuesta. Ahora, ¿quién tiene que hacer esa reserva? Es una pregunta un poquito más espinosa. Porque la reserva, recuerden, cuando estábamos hablando de esos mecanismos, vamos a retroceder. Oh, se me fue para enfrente y no para atrás. Recuerden que cuando estábamos hablando justamente del bloque de convencionalidad, les dije que nosotros podemos hacer las reservas cuando está el tratado en vigencia. Es decir, yo no quiero retirarme del tratado, pero yo quiero que esta disposición del tratado para Honduras sea algo distinto. Y en ese momento de vigencia, pues sí, ahorita sigue vigente ese tratado en donde nos dice que todos tenemos el derecho a elegir y ser electos. Dicho sea de paso, en Honduras la prohibición no solo es por años, es decir, no solo es que yo pueda quedarme una sola vez, dice la Constitución, sino que solo puedo quedarme por 4 años. Esa es otra de las prohibiciones en elegir y ser electo. Pero además de eso hay una lista, se han fijado, ¿verdad? Hay una lista que dice, si usted es la pareja, ¿sí? El esposo o la esposa del actual presidente, usted no puede correr para presidente. Si usted es hijo, si no mal recuerdo, es el primer grado de consanguinidad, no puede correr para ser presidente. Si usted es el jefe del Estado Mayor Conjunto, no puede correr para ser presidente, no puede participar en la política. Y hay algo aún más grave, que nosotros en Honduras lo tenemos y no existe en la mayoría de los estados. No existe, espero que me escuchen bien, no existe en la mayoría de los estados. Y es que nosotros le hemos prohibido a los militares y a los policías elegir quién es el presidente, quién es el diputado, quién es el alcalde del lugar donde vive. Eso no es común, señores. Esa prohibición de que yo no pueda elegir no es común, especialmente sabiendo que desde la concepción de lo que era el pueblo, ellos eran los que votaban, los que iban a la guerra eran los que votaban, porque ellos son los que sabían a qué guerra iban a ir. Ellos sabían quién era el que los representaba y quién era el que los lideraba. Y nosotros en Honduras más bien le hemos quitado ese derecho a los militares y a los policías. Le hemos quitado ese derecho al pueblo, al que verdaderamente, etimológicamente hablando, es el pueblo. Le hemos quitado ese derecho. O sea que esta no es la primera que ustedes van a ver que se puede dar. Esto de que nosotros hemos habilitado la reelección, eso no es lo único que puede cambiar. Pueden cambiar los años, puede cambiar quién puede correr para ser presidente y puede cambiar quién puede votar. Porque nosotros, al emitir la nueva constitución, no hicimos la reserva. Una reserva fuerte. No la hicimos. No pusimos, mire, señores, debido a la nueva constitución que acabamos de publicar en Honduras en 1982, ahora para Honduras elegir y ser electo solo es una sola vez para el presidente. Además, existe prohibición y ponemos copy-paste. Ahí sí les admito que usted ponga copy-paste. Y tenemos prohibición de esta lista de personajes que no pueden correr para la presidencia. No pueden elegir y ser electos. No pueden. Y además de eso, prohibimos de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y todos los miembros de la policía puedan votar.
Si nosotros hacemos esa reserva, muy bien, gracias, ellos no nos pueden decir nada. Y la Corte Suprema hubiera resuelto de una manera distinta. La Sala Constitucional hubiera dicho, mire, nosotros nos obligamos a eso, pero existe una reserva hecha por Honduras de que nosotros tenemos que respetar esta prohibición. Y por ende, no se da. Ahí sí la Sala de lo Constitucional hubiera declarado algo muy distinto. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer esa reserva? Pues el presidente puede hacer esa reserva. Pregunta del millón, ¿usted cree que el presidente que se reeligió va a hacer una reserva para prohibir la reelección? ¿Quién me quiere decir si ellos piensan que el presidente que se reeligió va a hacer una reserva para prohibir la reelección? No, Cristian dice que no. Ariana, ¿usted qué cree? es probable, sí es probable que sí lo haga para caer, bueno, el delito actual para está tipificado como que es delito de traición a la patria. Ujú. De repente él sí quisiera dejarla más o menos en suspenso para prácticamente quitar el delito que dice la Constitución. ¿Pero usted cree que él va a hacer esa reserva, Cristian? Para prohibirla, para que ya no sea prohibida. No, para prohibirla. Ah, no, no, no. No, ¿verdad? ¿Y usted, Edwin, cree que el presidente actual que se reeligió en su puesto va a prohibir la reelección? Mira, abogada, aquí en Honduras es el país donde todo se puede hacer. Y sí, han violado la Constitución, han violado otras leyes y usted sabe, aquí es una picardía lo que tiene el gobierno, Gaby. Creo que se puede buscar de una manera para que él vuelva a estar ahí sentado. No, no. Que prohíba la reelección. ¿Usted cree que él, que ya se reeligió, va a prohibir la reelección? No, abogada, no la va a prohibir. Entonces él no le va a decir, por ejemplo, al canciller, mire señor, váyase a la OEA y ponga ahí la reserva que diga, para Honduras, elegir y ser electo solo significa una sola vez para el señor presidente. ¿Usted cree que él va a mandar al canciller a hacer esa reserva? No, claro que no, abogada. No. ¿Alguno de ustedes cree que el presidente actual va a hacer ese tipo de reserva? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Vámonos más para atrás. ¿Usted cree que Pepe Lobo en su tiempo como presidente hubiera hecho esa reserva? La verdad sí lo hubiera hecho, pero como le digo, esto es un país donde todo se puede hacer. O sea, cualquiera puede violentar la Constitución. Vamos a ver, les recuerdo, las leyes se violan, no se violentan. Por ahí empecemos. Las leyes se violan, no se violentan. Eso es número uno. Y número dos, no se puede hacer de todo. Se puede hacer lo que la ley nos permite hacer. Y si ustedes se fijan, Juan Orlando es nuestro presidente, nos guste o no nos guste, Juan Orlando es nuestro presidente y él es el que maneja el presupuesto y no solo es presidente republicano, es presidente estatal porque es reconocido como nuestro presidente ante los otros estados del mundo. Entonces, Juan Orlando es nuestro presidente. ¿Cómo lo hizo? De la manera legal. ¿Por qué? Porque según esta sentencia de la reelección, nosotros tenemos el derecho a elegir y ser electos y no fue limitado en ningún momento esa elección. No lo hemos limitado. A nivel estatal no está limitado. Entonces es obligación de Honduras respetar los compromisos a los que nos hemos comprometido. Así de sencillo. Si es una obligación, tengo que hacerlo. No existe ningún sistema que me diga a mí, internacionalmente hablando, qué significa elegir y ser electo. Pues entonces tiene que significar el sentido más amplio, el sentido que beneficie a ese que lo está pidiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si no está dispuesto a elegir y ser electo de esa manera, el presidente tiene que hacer una reserva durante su vigencia. Él es el que tiene que mandar a hacerla. Entonces, ¿cuál de nuestros presidentes? Mel Zelaya quería la reelección, entonces yo no creo que él hubiera hecho la reserva. Juan Orlando se reeligió de la manera legal, entonces él no la va a hacer. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién la va a hacer? Y la respuesta es, pues si no es el presidente, tiene que ser alguien más. Y ese alguien más no puede ser
no puede ser yo de manera personal, sino que tiene que ser nosotros por medio del plebiscito y el referéndum, nosotros por medio del Congreso Nacional de la República, ¿sí? Los que podemos hacer esas reservas. Entonces, en conclusión, nuestro bloque constitucional nos dice, usted lo que tiene que hacer es respetar lo que nosotros hemos dicho que vamos a respetar a nivel internacional. Nos lo dijo en el Negro Lobo y nos lo dijo en la sentencia de la reelección. Una vez que nosotros entendemos eso, entendemos la importancia de la reserva y esa reserva tiene que ser fuerte, no puede ser una reserva débil. Bueno, muchachos, gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por acompañarme en clase de jueves, yo sé que usualmente no nos reunimos el jueves, y los espero el lunes en clase. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós. Adiós, abogada. Gracias, abogada. Vemos.